ya. Bueno, hola, hola a todos los que se vayan conectando. Vamos a ponerle canción mientras se van conectando. ¿Tú puedes ver ahí desde el celular? Sí, estoy viendo. Okay, para que lo puedas compartir. Hola, hola a las personas que van llegando. Buenas tardes. De esta tarde fría bogotana. Sí, por aquí ha llovido. Por eso los vamos a calentar con musiquita alegre mientras van llegando. No hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Tu cuerpo seguirá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte de mi mano, te enseñaré a volar. Mientras tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. Bailame, bailame, las penas se van bailando. Hola, hola. Hola a los que se van conectando. Bienvenidos. Estamos con música alegre porque hoy es viernes. Aunque estemos con un viernes gris en Bogotá, está haciendo mucho frío, está lloviendo en este momento. Llegó Fundación Caminos de Esperanza, bienvenidos. Diana Marica, bienvenida. Las demás personas que van llegando, porfa, denos un like, escríbanos de dónde se están conectando, si es de aquí a Bogotá, de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Luisa Sánchez, soy fisioterapeuta integral y coach de hábitos y bienestar. Este es un canal y un espacio dedicado a todas las personas que quieren mejorar su salud, su día a día, tener días llenos de más bienestar y, por supuesto, de más felicidad. Por eso vamos a tener todos los viernes en nuestras charlas con propósito un invitado. Y hoy tengo el placer de presentarles a Ángela Avellaneda. Ella es psicóloga y es coach de hábitos y de bienestar. Para mí es un privilegio completamente estar sentada aquí con ella porque se formó también como coach con Libremente Fit. Entonces, de verdad que es supremamente grato que estemos compartiendo este en vivo juntas. Muchas cosas que aprender de Ángela. Ángela ha tenido una gran y vasta experiencia a nivel organizacional, a nivel empresarial y pues por supuesto, desde su visión como psicóloga y esta mezcla que ella ha hecho ahora como coach de hábitos y de bienestar, nos va a dar también su punto de vista con respecto a todo lo que tiene que ver con la paciencia y la perseverancia. No solamente a nivel personal, sino también a nivel organizacional y, por supuesto, en esto que nos atañe a todos, en cómo poder llevar un proceso de duelo que todos estamos viviendo. Recuerden que todos de alguna u otra manera estamos pasando por un momento difícil porque hemos tenido alguna pérdida. Algunos han perdido el trabajo, otras personas han perdido digamos, su nivel económico porque tenía una empresa y ahora pues ya
tuvo que cerrarla por toda la contingencia de salud que estamos viviendo. Los niños han perdido su espacio de juego, de diversión, de salir al parque, de estar con sus compañeros en el colegio, y pues son etapas difíciles que finalmente nos ponen contra la pared en qué vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a resolver, y de qué mejor manera nos vamos a adaptar a este proceso. Nosotros, desde la paciencia, y quiero pues ya que Ángela nos cuente un poco su percepción de cómo ella percibe y cómo podemos trabajar la paciencia, o qué es la paciencia. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por esta invitación. Yo también estoy muy contenta hoy de compartir esta transmisión contigo porque efectivamente, pues, mi formación como coach de hábitos y bienestar se hizo a través tuyo de Libremente Fit. Muy contenta, muy apasionada por este tema del bienestar, pues que básicamente nos corresponde a todos, y en los últimos meses hemos estado mucho más conscientes de esto, de lo importante que es conservar nuestra salud física, emocional, espiritual, de lo importante que es cuidar de nosotros mismos, y que en la medida en que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, estamos cuidando también a las personas que nos rodean. Entonces, pues muy contenta de tener este espacio. Como lo mencionabas, pues soy psicóloga. Mi gran parte de trayectoria profesional ha sido en el ámbito organizacional, empresarial, en talento humano. He tenido la posibilidad de ser coordinadora, directora de áreas de talento humano, consultora, y hace 2 años inicié mi emprendimiento, mi propia empresa de consultoría. Y eso también ha sido una prueba gigantesca para mí en estas dos virtudes de la perseverancia y la paciencia, porque sabrán los que somos emprendedores como tú y yo, que emprender no es nada fácil, que darle rienda a un sueño requiere mucha paciencia y mucha perseverancia. Y también nos enfrentamos a duelos todos los días, cuando no cumplimos nuestras expectativas, cuando las cosas no salen como queremos, cuando se nos dificulta el camino más de lo que pensábamos, cuando quizás se nos presentan obstáculos, cuando las personas en las que confiábamos de pronto no nos apoyan o no nos ayudan de la manera en que esperamos. Esos son duelos que vamos llevando a lo largo de la vida y del camino. Entonces, este tema de la paciencia es fundamental. Es fundamental tener paciencia en cualquier ámbito de la vida, porque la paciencia es saber esperar. Y si nosotros sabemos esperar, efectivamente podemos llegar a obtener algo acorde a lo que queremos o no. Y eso también puede llegar digamos que alterar un poco nuestra capacidad de paciencia, pero ahí viene otra habilidad con la que contamos los seres humanos, que es la tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, pues nos sentimos frustrados, y es absolutamente natural. El tema no es frustrarnos, sino cómo manejar esa frustración y cómo hacer para seguir teniendo paciencia en las siguientes etapas del proceso o en los otros ámbitos de la vida, a pesar de que nos hayamos decepcionado o nos hayamos frustrado por algo que hemos intentado inicialmente. Entonces, para cualquier cosa que queramos lograr en la vida, y mucho más en estos temas también de duelo, la paciencia nos va a ayudar a esperar, porque inevitablemente hay procesos que solamente se sanan con el tiempo. Es cierto. Y Ángela, algo muy importante, y es que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Como ustedes saben, nosotros en Libremente Fit trabajamos la salud de una manera integral, porque eso es lo que somos un ser integral. Estamos conformados por un cuerpo y un espíritu, y dentro de nuestro cuerpo pues están la mente y todo el tema emocional. Entonces, ¿por qué hablo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es nuestro guía interno, es esa vocecita que uno escucha y que a veces no le pone cuidado, y entonces es un fruto, es como ese regalo que nos da para nosotros poder adaptarnos a las diferentes situaciones. La paciencia, más que un significado, es una actitud en la que yo voy a enfrentar ese momento de dificultad, porque sin duda, como lo acabas de decir, constantemente estamos perdiendo cosas, ahora más que nunca, por supuesto, pero esa manera en como la actitud en la que yo recibo el momento en el que estoy viviendo, esa pérdida,
pues eso es lo que va a hacer que sea mucho más llevadera, porque finalmente el tiempo va a pasar. Para algunos va a ser mucho más tiempo, para otros un poco más corto, pero ¿cómo quieres vivir esa experiencia? Desde una actitud de esto es lo peor que me puede pasar en el mundo, yo no debía haber nacido, ¿por qué me pasa esto a mí? Me cayó la roya, o con una actitud de, ok, que se sale totalmente de mis manos y yo debo saber cómo poder lidiar con esta situación. Y lo hablábamos la semana pasada de cómo reinventarnos. Y es precisamente eso lo que nos está pasando hoy. La paciencia nos lleva a buscar en nuestro interior una mejor actitud para recibir lo que viene. Esa paciencia, existen diferentes formas de paciencia. Está la paciencia que tengo yo con el otro, con el prójimo, y que muchas veces no estoy ahí en tranquilidad, digámoslo, o hay ciertas cosas que me exacerban de los demás. Hay otro tip, y para este tipo de paciencia debo cultivar muchísimo la diferencia del otro. Es muy, muy, muy importante entender que todos somos diferentes y que todos pensamos diferente. Entonces, si yo estoy pasando por una pérdida en este momento, hay otra persona en mi casa o en mi trabajo que también está pasando por una pérdida. Entonces, tenemos que entender desde esa diferencia, ese cómo piensa el otro y cómo percibe el mundo el otro, empezar a tener paciencia con el otro desde el respeto. Tenemos otra paciencia que es la paciencia que debo tener conmigo misma, y esta es una de las más difíciles porque muchas veces con la persona a la que le tenemos menos paciencia es precisamente a nosotros mismos. Esta paciencia es importante que la cultivemos desde la humildad. La semana pasada estuvimos viendo la humildad y cómo de verdad es esta virtud tan importante para que con otros ojos yo pueda ver mi propio estado en el que estoy pasando, y con humildad también aceptar lo que me está sucediendo para que sea mucho más fácil pasar este duelo, y que esa paciencia sea una virtud que me ayude a pasar al otro lado del charco. Otra cosa muy importante cuando yo trabajo en la paciencia mía es confiar también en mis saberes, en mis poderes y en todos esos dones que Dios me ha otorgado para que yo pueda seguir avanzando. No hay nada que Dios nos ponga en la vida que no seamos capaces de poder sobrellevar y sobrepasar. No todos estamos preparados para todo. Eso es totalmente de acuerdo, pero sí es muy importante entender que si a mí se me presenta un problema, o sea, se me presenta porque yo soy capaz de saltar el obstáculo y de sobrellevar ese proceso o esa dificultad. Existe otra paciencia que debemos tener, y entonces esta paciencia es una paciencia divina o una paciencia con Dios. Y entonces tú me preguntarás, y tú te estarás preguntando más bien, ¿y qué tiene que ver Dios en esto? Mucho, porque muchas veces le terminamos echando la culpa a Dios, y ¿para qué me mandaste esto? ¿Y por qué me mandaste? Y yo quiero que ya me lo des, y yo quiero que esta situación cambie, pero ya, o sea, yo quiero que el COVID termine en este momento, quiero que este dolor que estoy sintiendo porque un ser querido se murió, quiero que se pase ya. Recuerden que los tiempos de Dios son perfectos, y allí es muy importante que entendamos que todo lleva un proceso. Si yo me caigo y me corto una pierna, pues se abre una herida, y depende de la profundidad de la herida, se demorará el proceso de cicatrización. Que al final nos quede una cicatriz, eso hace parte del proceso. Entonces es importante entender que hay momentos y hay tiempos los cuales nosotros no podemos apresurar, porque la misma vida se encargará en detenernos un poco. Y volviendo un poco a esto, allí quiero hacer un poco de énfasis que hablábamos hace un rato precisamente de la paciencia, y tú me hablabas de algo fundamental que eran los límites. ¿Por qué los límites y por qué es importante en cultivar esta virtud como la paciencia? Sí, precisamente retomando un poco lo que decías de los procesos y de respetar los procesos, efectivamente vivimos inmersos en una cultura en la que queremos que todo se resuelva ya.
¿sí? Queremos que lo que tú estabas diciendo, que este dolor se me acabe ya, que la dificultad se resuelva ya, que si quiero, no sé, bajar de peso, bajarlo ya, quiero conseguir esposo, conseguirlo ya, etcétera. Todas las cosas que nos queremos plantear en la vida, no estamos preparados muchas veces para darles el debido proceso. Y ahí entra también el tema de los límites en el sentido de saber hasta dónde esperar, ¿sí? Hablando de la paciencia. No podemos pretender que las cosas se resuelvan ya, porque todo no se va a resolver ya, todo tiene un tiempo, los tiempos de Dios, los tiempos de cada persona también son diferentes, quizás a alguien que termina una relación de pareja pues le toma un año superarlo o poderlo sanar, quizás a otra persona le toma 2, 3 años, a otra un mes, a otra 15 días, ¿sí? Eso depende muchísimo también de las personas y de cómo han afrontado previamente sus procesos de duelo. Y los límites los referimos a ni pretender que se resuelva de un día para otro y tampoco dejar que pase demasiado tiempo, ¿sí? Para poder gestionar lo que necesitamos hacer. En este caso, los duelos tienen varias etapas, como ya lo hemos hablado y tú lo has presentado a lo largo de las charlas. Pero si yo veo que han pasado 2, 3 años y todavía sigo sintiendo lo mismo que sentía cuando el evento recién había ocurrido, pues ahí ya tengo que ponerle un límite a eso y decir, bueno, quizás mi proceso de sanación no está siendo tan efectivo o no se está completando adecuadamente. Y en ese punto es donde la recomendación es buscar ayuda profesional, ayuda espiritual, buscar todas esas redes de apoyo de las cuales podemos disponer, familiares, amigos, los profesionales de la salud mental, las iglesias, los que son creyentes de iglesias o que están en grupos de fe y en grupos de todo el tema espiritual. Esas personas, esos apoyos son fundamentales desde el inicio, ¿sí? Pero mucho más cuando vemos que ya ha pasado mucho tiempo y que todavía recordamos las cosas con el mismo dolor, que todavía recordamos con la misma rabia, con el mismo cuestionamiento de por qué nos pasó eso. Y ahí es donde menciono el tema de los límites, porque ya llega un punto en el que el duelo se vuelve patológico, ya deja de ser un duelo habitual y un duelo sano, a volverse un duelo patológico y son esas, digamos, personas que pierden una pareja porque se terminó la relación y pasaron 5 años y todavía lo recuerdan con la misma rabia, con el mismo rencor y pues finalmente eso a quien afecta es a la persona que lo está sintiendo, porque quizás con el otro dejaron de hablarse hace años, pero pues quien está cargando ese peso de ese rencor y ese dolor es quien lo está viviendo. Entonces, hay que tener muy claros también esos límites. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que si nosotros, si la paciencia, yo la cogiera como una semilla y la sembrara, cuando yo lo que voy a obtener como fruto de esa paciencia va a ser precisamente una paz y felicidad interior. Entonces, si yo definitivamente no cultivo esa paciencia que es tan importante que nosotros la podamos trabajar desde ya, desde ahora, que no nos impacientemos, porque lo contrario de la paciencia, pues precisamente es la angustia, el desespero, la impaciencia. Y eso que nos lleva, pues a estar lejos de la felicidad y de esa paz interior. Entonces, a esto quiero contarles una historia del bambú. Cuando uno siembra un bambú, no sé si alguno de los que están aquí presentes, saludo nuevamente a Diana, a Adriana que está acá, a Santiago, a Leila, a Sebastián, bienvenidos todos los que están llegando. Y si alguno de los que está conectado sabe cuánto se demora en que pueda salir el bambú, que podamos verlo. O sea, cuando yo lo siembro como un granito, pues como una semilla, ¿cuándo voy a ver ese bambú? ¿Alguien sabe? De pronto los que están conectados, veo que, bueno, creo que ninguno. Les quiero contar para que el bambú nosotros podamos ver. Hola, Gracia, ¿cómo estás? La paz, ciencia presente, el consuelo, así es. Dura 7 años para que salga
a flote, o sea, para que esté por fuera de la tierra. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una persona que no sepa de esto, siempre el bambú va a pensar o va a creer que nunca, pues que eso no va a salir. Después de que sale a la superficie, dura 3 semanas en crecer hasta 30 metros. Entonces creo que es el mejor ejemplo para entender que esas personas que han sembrado esa semilla de bambú han tenido no solamente paciencia, y esto nos va a dar entrada al siguiente tema, sino a ser perseverantes, a saber esperar y esperar con la certeza de que va a haber un fruto, de que allí va a surgir algo bueno. Entonces, esta enseñanza del bambú nos lleva no solamente a pensar que el hecho de que de un día al otro no vea el resultado no significa que no esté echando raíces. ¿Por qué se demora tanto en que el bambú salga? Pues precisamente porque como crece hasta 30 metros por encima de la superficie, lo que está haciendo es echar raíces para que lo puedan soportar. Así que con esto pues le quiero dar la entrada a la perseverancia, porque las dos van de la mano. La paciencia y la perseverancia son la columna vertebral de las demás virtudes que hemos hablado y de las que nos hacen falta por hablar, que son obediencia y silencio, que las hablaremos la otra semana. Sin la paciencia y sin la perseverancia es muy difícil que yo pueda cultivar las otras virtudes, porque no voy a saber esperar a esperar en ese tiempo perfecto en que se den los frutos. Entonces, por eso son tan importantes, son la columna vertebral, el soporte de las demás virtudes. Entonces, con esto también me gustaría de pronto, Ángela, que nos dieras un poco si yo tuviera la oportunidad de salir y comprar paciencia, ¿en dónde la puedo conseguir? Sí, sí, es una pregunta muy, muy oportuna porque por lo general estamos acostumbrados a la frase típica de tenga paciencia, es que hay que tener paciencia. Y uno dice, pues sí, yo sé que tengo que tener paciencia, pero ¿cómo hago? ¿De dónde la saco? ¿Dónde la compro? Como tú dices. Y les quiero contar que, bueno, por un lado, la paciencia no es sinónimo de resignación, o sea, no significa que yo me quede sentada esperando que las cosas se resuelvan solas o que me caiga del cielo la solución, porque pues básicamente ahí sí como sabemos en el dicho popular, ayúdate que yo te ayudaré, que también dice Dios, y sí, efectivamente hay que hacer nuestra parte de la tarea. Y si tú me preguntas cómo se consigue esa paciencia, dónde se compra, yo te diría que hay que prepararla como una receta y tiene 3 ingredientes fundamentales. Esos 3 ingredientes son el amor hacia ti mismo, hacia los demás, hacia el mundo, hacia la vida. Sé que a veces cuando tenemos una relación conflictiva con alguna persona del trabajo, de la familia o una pareja, es difícil en algunos momentos de conflicto amar a esa persona. A veces sentimos que no la estamos amando mucho. Pero si amamos ese vínculo y si amamos lo que nosotros queremos transmitirle y lo que nosotros queremos sembrar y construir con esa relación, le vamos a poder tener paciencia. El segundo ingrediente es la actitud. Como ya lo hemos dicho también a lo largo de diferentes encuentros, todo en la vida es cuestión de actitud, ¿sí? Y efectivamente la actitud que yo tome frente a una situación de conflicto, de pérdida, de duelo, va a hacer que también eso me ayude a llenarme de paciencia. En este caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo de la cuarentena, si yo desde un inicio digo, me van a encerrar, eso ya es coartar mi libertad, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a aburrir, me voy a desesperar, me voy a enfermar. Esa actitud que yo le estoy colocando a esa situación desde el comienzo hace que para mí vaya a ser mucho más difícil asimilar y adaptarme a esa situación. ¿Mm? Por el contrario, si yo lo veo o lo pongo como una actitud de aprendizaje, de oportunidad, donde puedo tener tiempo para estar con mi familia, donde puedo por fin tener el tiempo de hacer un curso virtual, de tantas cosas, cocinar en mi casa, todo lo que había querido hacer antes, esa actitud ya me va a ayudar a tener mucha más paciencia y poderlo aceptar.
Y el tercer ingrediente para la paciencia es entender, como tú lo decías hace un rato, que todo en la vida tiene un propósito. Todo lo que nos pasa y lo que no nos pasa también es por una razón, que muchas veces desconocemos y que muchas veces la ponemos en manos de Dios o del universo, o del destino, lo que cada uno crea, o en manos de nosotros mismos, de saber que si en este momento no comprendemos y no vemos todavía el para qué nos está pasando esto, quizás al cabo de un tiempo lo vamos a ver. Y eso tal vez nos ha pasado mucho a nosotros, a todos los que estamos acá conectados. Y es que hoy recordamos situaciones que vivimos hace años o tiempo atrás y decimos, ay, con razón, tenía que vivir eso, tenía que pasar por esta situación para poder aprender o para poder crecer. Entonces, para mí esa sería la receta con la cual tú puedes comprar esos ingredientes y te da como resultado un mejor nivel de paciencia. Y yo le quiero agregar dos ingredientes que ya los vimos aquí en vivo, en charlas con propósito, y son la fe. Cuando yo creo que voy a ser capaz de salir de esta situación y que esto es simplemente algo pasajero, es otro ingrediente. Y la esperanza. Cuando yo veo que el mundo no es todo oscuro, ni es gris, ni es negro, sino que realmente hay un mundo de colores y de cosas, de frutos que yo voy a recibir al final de este aprendizaje y el de para qué me está sucediendo todo esto. Entonces, si aprendo la lección, por supuesto, es mucho mejor, va a ser mucho más satisfactorio, porque si no va a ser un tema tedioso. Entonces la paciencia no solamente se consigue haciendo la flor de loto como muchos piensan, sino es realmente consentirla, cultivarla para que podamos tener esa mejor actitud ante las dificultades. Y la perseverancia, como se los estaba mencionando anteriormente, hace parte de esta columna vertebral. Es la forma en cómo yo, ese paso a paso, es insistir y persistir para lograr el objetivo, ese propósito, esa meta que yo me he planteado. Entonces ahora, antes de pasar a Francia, dejarles dos preguntas para que se lleven de tarea. La primera, ¿qué es lo que los está impacientando? ¿Qué te llena de impaciencia? Escríbelo y determina exactamente qué es lo que te está sacando de esa paz y de esa tranquilidad. Y segundo, piensa si eso que tú estás haciendo, esa impaciencia, es por lo que estás viviendo o es una actitud que aprendiste en casa. ¿Sí? Llévate esa tarea. Ahora, siguiendo con la perseverancia es eso que nos va a permitir culminar o terminar o lograr el objetivo y la meta que nosotros nos hemos planteado. Y aquí quiero traer a colación un arquitecto. Un arquitecto, para construir una casa pone obviamente el cimiento, pone las vigas, pero si no ha terminado previamente, antes de empezar a construir un plano, un diseño, muy difícilmente va a lograr ese objetivo, esa construcción como tal. Eso mismo nos pasa en nuestra propia vida. Nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida. Si yo empiezo a construir sin unos planos, pues seguramente voy a dejar lo que empecé, lo voy a dejar a medias. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, total. Y por eso, digamos que hemos juntado estas dos virtudes en la jornada de hoy, la paciencia y la perseverancia, porque van completamente de la mano. Una nos enseña a esperar, que es la paciencia, y la otra nos enseña a insistir y a seguir intentando, aún después de que ya hemos hecho intentos fallidos. El éxito no es la persona que nunca ha fracasado, al contrario, el éxito generalmente es la suma de muchos fracasos previos, de muchas veces que se intentó hacer las cosas y no salieron bien. Eso se aplica a todo, al mundo empresarial, a los negocios, a los emprendimientos, a los procesos de crecimiento y de sanación interior también. A veces uno intenta sanar un dolor y no lo logra en el primer intento, ¿sí? Lo intenta quizás olvidándose de eso, distrayéndose, saliendo, haciendo otras cosas, y esa no es la manera en la que lo logra. Entonces tiene que intentar de otra manera, ¿sí? Y esa otra manera.
Sí. Y eso me lleva a pensar lo que tú estás diciendo en que debemos sumarle para la perseverancia. Entonces, si yo quiero salir de un proceso de duelo, ya debo tener muy claro que todo es un proceso precisamente, pero me debo llenar primero de fortaleza, de esa fortaleza interior para que me va a dar ese impulso de continuar, porque habrán días difíciles, habrán días llevaderos y habrán días que sientas que ya lo lograste, pero de pronto te retrocedas y otra vez entres en esa tristeza, en esa depresión, en la angustia de que no se puede salir de esta situación como quisiéramos mañana. Sí. Entonces allí es donde te digo, llénate de esa fortaleza interior, de ese poder interior que viene sola, todos tenemos un poder dentro de cada uno de nosotros y ese poder está conectado directamente con Dios, porque nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza y por consiguiente somos un reflejo y una extensión de amor. Y cuando yo me lleno de esa fortaleza, de ese amor divino, va a ser mucho más fácil que soportarlo con las fuerzas humanas, porque nuestras fuerzas humanas son limitadas. Nuestras fuerzas humanas llegan hasta un punto y nos cansamos y desfallecemos, pero la fuerza divina es muy, muy, muy grande. Por eso es que la salud nosotros no la podemos ver solamente desde la parte física, porque o cuántas veces no hemos visto, Ángela, personas que vienen porque quieren mejorar su salud por medio de la alimentación y con solo sus fuerzas humanas y la intención de querer cambiar, no lo logran. Así es. Es muy constante y vemos día a día como personas que llegan, yo mira, por favor, dame una dieta, yo quiero empezar a bajar de peso y empiezan con todo el impulso, pero la gasolina les aguanta máximo un mes. Y es porque esa perseverancia hay que llenarla de fortaleza interior, de confianza interior, de saber que somos capaces de salir adelante y que sí podemos llegar a nuestro destino final o a nuestra meta. Y en este caso, ¿tu meta cuál es? Te la pregunto, ve pensando cuál es tu meta para salir de este problema de pandemia, que es un problema mundial del COVID. O sea, ¿qué quieres tú lograr al final de esto? ¿En qué proceso estás? ¿Cómo te vas a transformar? Y recuerda, la perseverancia tiene que ver muchísimo con el autoestima. Aquel que empieza algo y lo deja a mitad de camino, para un momento y piensa cómo está tu autoestima, cómo está esa autoimagen tuya. Sientes que no eres capaz de lograr absolutamente nada, este es el momento para que te pares enfrente al espejo y digas de qué estás hecho. Y no solamente de carne y hueso, porque recuerda que esto es una condición humana y la carne y el hueso se cansa, sino que también nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios o del creador o del universo, de lo que tú creas, pero hay algo superior que nos da esa fortaleza, nos da esa fuerza y de esa es la que yo te estoy diciendo, que te llenes para poder continuar. Nos dice Diana, es que se nos baja la energía. Claro, porque esa fortaleza es como una velita que tú pones ahí, pero si tú no la enciendes o está venteando mucho por tantos problemas que le estás poniendo cuidado más a los problemas que realmente a tu objetivo final has perdido de pronto la vista a esa meta, pues seguramente pues la energía baja. Entonces es meterle fuego a esa fortaleza para que puedas lograr con perseverancia lo que te estás proponiendo. Y ahí Ángela. yo le agregaría, Luisa, qué pena, le agregaría también la capacidad de adaptarnos a los cambios y en ese ejemplo también es muy claro porque, porque pues si estamos hablando de una meta de mejorar nuestra alimentación, nuestros hábitos, si tenemos toda la energía y lo empezamos con mucha motivación y con mucha fortaleza, pero a veces hay cosas que se nos salen de las manos, cosas que no teníamos contempladas. Mucha gente con este tema del aislamiento ha venido manifestando como no, preciso ahora que yo me había propuesto salir a trotar todas las mañanas, ya no se puede salir, preciso que me había inscrito al gimnasio, lo cierran, preciso que había que... Hola.
Se me fui. Es adaptarnos a los cambios, adaptarnos y ser muy conscientes de que la vida está llena de cambios y que la vida está llena de altibajos, ¿no? Como cuando nosotros vemos en los monitores de las personas que están De un hospitalizadas, electrocardiograma. ¿cierto? Exacto. Y es eso, es altibajo significa que estamos vivos. Cuando ya la persona no está viviendo, pues ya la línea es plana porque ya no hay signos de vida en esa persona. Pero mientras nosotros estemos vivos, tenemos altos y bajos y todos los días no son iguales. Hay días en los que vamos a estar muy optimistas, muy tranquilos, con muchas ganas de querer hacer muchas cosas. Y hay otros días en que no queremos nada, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, tristes, frustrados y es También. absolutamente natural. Y es normal y eso es otra cosa, que en el mundo de hoy, primero todo lo queremos rápido, entonces queremos los resultados ya, queremos que este proceso pase ya, adicional a eso, el estereotipo de que debemos estar 100% felices y entonces casi que está mal estar triste, está mal tener un problema, no está mal. O sea, es normal, hace parte de nuestra vida. Y si nosotros escondemos y nos privamos de esos sentimientos, pues definitivamente en un momento va a explotar. Eso es como un volcán, un volcán dormido que yo estoy tapando y no quiero que nadie vea porque tengo un revuelto de emociones y si yo nunca expreso las emociones va a ser como un volcán en erupción. Entonces sí es muy importante dejar fluir también esos sentimientos y como dice aquí Diana, bueno, dice primero, Fundación Caminos de Esperanza, para mí la perseverancia es insistir, persistir y no desistir, y ponle el ingrediente de la fortaleza y la confianza en ti mismo para poderlo lograr. Diana Marexa dice, lo importante es aplicar esto en nuestra vida. Sí, a veces los conceptos son muy fáciles de transmitir, pero llevarlos a nuestros propios zapatos no es tan fácil. Y la invitación aquí es hacerlo, hazlo paso a paso, o sea, no necesitas decir, hoy soy una persona impaciente y mañana no, eso es un proceso. Si tú vas a hacer unos huevos revueltos, pues hasta los huevos revueltos requieren de un proceso, de comprar los huevos, traerlos a la casa, ahora lavarlos, romperlos, ponerle sal y dependiendo de lo que yo quiera que lleve los huevos revueltos, si quieres cebolla, todo es un proceso. Y ese mismo proceso, pues no te desanimes. Lo importante es que empieces. Y cuando ya empieces, vas a ver cómo poco a poco, al final del tiempo, de los meses, incluso a veces puede durar uno hasta años, y lo hablábamos con Ángela, en que los cambios no se dan de la noche a la mañana y que son procesos que internamente cada uno lleva. Lo importante es saber qué es lo que yo quiero lograr. Y a pesar de que hoy estuve paciente, pero mañana quizás no retroceda, sino por el contrario, me levante y continúe trabajando en la paciencia y la perseverancia. Y una última cosa ya para despedirnos es la motivación. La motivación debe ser por ti y para ti. Esa motivación intrínseca, es decir, por mí, o sea, que yo, ¿por qué quiero ser una persona más paciente y más perseverante en este proceso de duelo que todos estamos llevando? ¿Para qué lo quiero lograr? Para terminar de pronto aceptando la muerte de un familiar y despedirlo con amor, por ejemplo. ¿Para qué quiero lograr esa paciencia y perseverancia? Para continuar con mi proyecto de vida, con mi emprendimiento, a pesar de las dificultades o continuarlos después. Para decir, ok, la situación no está fácil, pero voy a ponerme los zapatos y voy a empezar a buscar trabajo, a pesar de que ahorita ya han disminuido las ofertas. ¿Para qué quieres tú cultivar la paciencia y la perseverancia? Es algo muy importante y tiene que ser una motivación que te mueva a ti para ser más feliz, para sentirme activo, para sentirme una persona realmente valiosa para mí, no para los demás. Porque la motivación externa nos puede llevar a veces malas jugadas. Entonces dice una persona, es que yo cambié por mi esposo, es que yo cambié para mis hijos y resultó que el marido se fue y los hijos crecieron y también se fueron. Y entonces, ahí, claro, y ahí lo que hablábamos, Luisa, es que
es muy importante diferenciar también la perseverancia de la obstinación, porque muchas veces nos obsesionamos tanto con algo que en realidad no es para nosotros o no es sano, no nos aporta, por ejemplo, con una relación disfuncional de pareja, donde hay una pareja maltratadora, donde hay una pareja infiel o desleal. Pues si yo insisto, 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 hasta que me aguanto todo lo que esa persona me hace, pues me estoy haciendo un daño también. Entonces en ese punto ya deja de ser perseverancia y se vuelve obstinación, y en ese punto pues estamos siendo incoherentes con ese propósito que queremos de buscar nuestro bienestar. Así es muy cierto. Recuerden algo muy importante y es que aunque la motivación sea intrínseca, además de no ser obstinados, la motivación intrínseca nunca jamás pasa por encima de los demás. Y recordemos dos principios universales que no se los he mencionado en estos envíos, pero son valiosísimos, y es que todo lo que yo me proponga, por más que sea mi motivación intrínseca, debe ser amoroso, uno, y ecológico. Amoroso significa que sea amoroso conmigo, amoroso con el prójimo, pero también amoroso con el planeta. Ecológico significa que lo que yo me proponga no me haga daño a mí, y ahí viene la palabra obstinación, que esto no sea algo que me termine haciendo daño a mí, pero tampoco que le haga daño al otro, ni mucho menos que le haga daño al planeta. ¿Sí? Entonces, siempre todo lo que ustedes se propongan, la meta que ustedes se propongan, debe estar enmarcado en estos dos principios, ecológico y amoroso. Y con esto, pues quiero darles las gracias a todos por haberse conectado. Porfa, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Ángela y yo estamos aquí para resolverles cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes estén teniendo en este momento. Si la tienen, porfa, con muchísimo gusto, para que podamos interactuar un poco más. Sí, ya como conclusión, pues mientras nos envían sus preguntas, es decirles que todo, como lo decía Luis al inicio, toda experiencia por la cual atravesamos la podemos manejar, así sea dolorosa, así sea difícil, así nos tome tiempo, siempre vamos a poder avanzar y siempre vamos a poder superar esas dificultades. No hay nada que no se pueda resolver, y si hay algo que no se puede resolver, pues tampoco tiene que ser un motivo de frustración para nosotros, porque simplemente hay cosas que no nos corresponde a nosotros manejar y que no nos corresponde tener el control. Entonces la invitación también es un poco a soltar esa necesidad de control, a dejar fluir las cosas, a dejar avanzar los procesos y a permitirnos sentir también esas emociones que nos hacen recordar todos los días que somos humanos. Exactamente, muchas gracias, Ángela. Hay una cosa, tú que acabas de decir de soltar el control, yo les digo con toda, de verdad, con toda mi corazón y desde mi experiencia, entregar el control a Dios, no saben la paz y la tranquilidad que da, porque hay cosas que definitivamente nosotros no podemos solucionar. Si yo las suelto y la entrego y me soporto en Él, créanme que la vida es mucho más fácil. Entonces, mejor no me crean, experimentenlo por ustedes mismos y se van a dar cuenta. Bueno, aquí dice que a veces estas situaciones nos enferman físicamente, aunque no lo veas así. Esas emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Completamente, Diana. Existe un tema muy importante que nosotros hemos trabajado desde coaching de hábitos y de bienestar, y es precisamente las bioemociones. Todas las enfermedades tienen una raíz emocional, y esas emociones son a raíz precisamente de un problema que yo no pude solucionar. Entonces, siempre que tengan una dolencia, alguna molestia o incluso una emoción, pregunten, ¿para qué es esta emoción? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo esta emoción me puede ayudar a ver la vida de una manera diferente, o a ver esta situación de una manera diferente? Nos dice Fundación Caminos de Esperanza, muchas gracias por este mensaje de vida, estamos conectados por una buena energía positiva y la charla me fortalece mucho. Qué bueno, gracias, José. Espero que todos estén muy bien y que les hayamos dejado sembrado perseverancia y paciencia en sus corazones, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Luisa, y gracias a las 5 de la tarde. por acompañarnos. Gracias, Angelita, por tu compañía, por tu experiencia y por todos esos aportes que de verdad nos ayuda y nos cultiva muchísimo a cada uno de nosotros. Con mucho gusto y mucho cariño.
Feliz fin de semana Bueno, un para todos. abracito. Igual. Gracias, cuídense mucho. Chao. Chao, Santiago, chao a todos. Chao.